Valeria, bienvenida a Adolescencia Positiva, ¿qué tal estás? Muchas gracias, un placer estar aquí. Estoy bien, un poco las pupilas hiperdilatadas que vengo del oftalmólogo y entonces voy ¿Ah, así sí? como que veo, parece que me he metido algo y voy borrachita todavía, pero bien, bien. Al final, oye, que las secuelas del COVID también me han hecho daño a la vista y estamos ahí a viendo a ver si acaban por subsanarse todas, pero ha Sí, sido... lo vi el otro día, ¿no? Que parece que has tenido mala suerte con el COVID. Bueno, he tenido mucha suerte en comparación con lo que le pasa a la gente, pero vamos, sí, la vista, hasta pequeñas mini trombosis en el ojo con fogonazos de luz, sigo sin olfato y sin gusto, Sí. perdí una cantidad tremenda de pelo, por eso me lo tuve que cortar tan chiquitito, aunque no se nota, pero yo me Todo lo te corto. queda genial, ¿eh? Sí, Que sepas gracias. que queda mejor así cortito que largo, me gusta más así. Sí, bueno, yo estoy ahí, no sé qué haré, no sé si dejármelo crecer otra vez, si mantenerlo un tiempo así, no lo sé. El caso Sí. es que, bueno, esas tres secuelas, vista, olfato y pelo, espectacular, o sea, increíble. Y de hecho aún sigo sin olfato y sin gusto, todo trastocado y nada, esperando a ver si con el tiempo va remitiendo, ¿vale? Porque es tremendo. Claro. Lo que no has dejado de hacer es trabajar como una loca, porque yo algún día me tendrás que contar Hay un cómo equipo llegas aquí, ¿eh? a todo. Somos un equipo. En el EVA somos 6 personas trabajando internamente, más una Ah, agencia externa. Entonces, bueno, tengo una mano derecha muy potente, que es Elena, que me ayuda a generar muchos materiales. Y luego tengo compañeros, o sea, hay gente que me va echando una mano. Pero vamos, lo que es mi Instagram lo llevo yo. mm. Todos esos directos y tal, Y que los de cursos hecho que haces y todo. sí, llevamos mucho lío, pero vamos, que tengo ayuda. Aún así ya me he dado cuenta de que elijo conscientemente bajar el ritmo. O sea, ya nos hemos dado cuenta de que está bien, pero que incluso a veces yo hasta me saturo y dudo que no sature a la gente, ¿sabes? A veces de tanto que generamos, me llegan, madre mía, no me da tiempo a ver todo lo que haces. Digo, "Mm, creo que tenemos que hacer algo menos". Así que Ya. en ese proceso estamos de dar menos, pero que sea lo que la gente necesita y muy a lo práctico, muy condensadito y muy útil, que es lo que nos caracteriza a nosotros, vamos. Bueno, yo lo primero darte las gracias por estar aquí porque sé lo que supone. Para mí el tiempo es el valor más preciado y imagino que para ti también, sobre todo También. siendo un niño, ¿no? Y una Sí, familia, pero que sepas que te vamos a exprimir al máximo. no Así hay que mamá, problema. Yo ya ya puedes le he ir pedido soltando permiso a preguntas. Chiquituso, me ha dicho, venga, vale, pero no te pasas mucho rato y le he dicho, vale, vale. Nada, lo Así intentaremos que hacer lo más corto posible. estamos en ello. A ver, tú eres una gran coach, Valeria, para las mamás que no sepan, seguro que ya todas saben lo que es ser una coach, pero ¿nos podrías explicar así muy brevemente qué haces? Sí, además, por desgracia, el término coach está como muy prostituido. Se le llama coach a muchas cosas que no son coaching Ujú. y yo soy extremadamente meticulosa, ¿vale? Entonces, un coach, si de verdad hace coaching y no todas las corrientes de coaching son iguales, hay en la que yo estoy dentro de una metodología además que hemos certificado que se llama coaching ecointegrativo. Es un tipo de coaching de la corriente europea que no es directivo ni es motivacional. Esto quiero que quede muy claro. No es eso de todos dando palmas, venga, nos vamos arriba. Yo no entro, o sea, me parece muy divertido, pero descubrí, después de haberme formado con varios americanos, que eso no se sostenía en el tiempo. Te pegabas un chute y después te dabas un leñazo, ¿vale? Entonces, en mi caso, el coaching, tal y como yo lo veo, es un proceso a través del cual la persona que está en la sesión empieza un camino de autoconciencia bastante potente. ¿De acuerdo? Es decir, se va a dar cuenta principalmente de cómo construye su problema, ¿vale? Y luego se va a dar cuenta de
cómo construir su propia solución, ¿vale? Esto es algo muy específico y en concreto, en la metodología que nosotros desarrollamos, ni siquiera trabajamos lo que se llama el contenido. Cuando venimos con una historia, ¿no? Y dicen, mi hijo, es que mira lo que me dijo y mi marido no me hizo caso y no sé cuánto, no sé qué, nosotros, en vez de poner la atención en la historia que la persona se cuenta, que aunque nos parezcan muy reales, no lo son, ponemos la atención en las estructuras. Esto que es raro, ¿no? Bueno, pues a lo mejor nos estamos dando cuenta de que mientras cuenta la historia, esa persona está irresponsabilizada y le da su responsabilidad a otra, ¿no? Por Ujú. ejemplo, eso sería una estructura. Otra es una persona que se culpa muchísimo por todo, hasta por la muerte de Lady Di, pues es un intrapunitivo, ¿no? Entonces vamos detectando la estructura de los problemas, la estructura sobre la que la persona camina por la vida. Y cuando tocas la estructura puedes tocar pues realmente muchos temas a la vez, porque normalmente tenemos un único problema que se manifiesta en casa, en el trabajo, en el matrimonio, en todo, ¿no? Entonces, mi trabajo como coach, que sé que no soy una coach al uso, además no paran de decírmelo gente que llega a nuestra escuela con formaciones de otros lugares, con muy buena solera y reputación, dicen, wow, es impresionante, quitas al lado todo tipo de contenido y te centras únicamente en cómo se sostiene esta persona en la vida. Ese es nuestro tipo de coaching y no es, venga, me vengo arriba a la Esteban, pero es una solvencia, una sensación de estar capacitado para la vida muy potente, ¿no? Y donde ya no te crees lo que te cuentas, tampoco te dejas llevar por lo que sientes, sino que lo atraviesas y puedes realmente evolucionar. No es maquillaje, es un cambio sostenible y ecológico en el tiempo, ¿vale? Entonces para mí esto Claro. es muy importante, muy, muy, muy importante. Sí, ahí va yo, que no se trata de dar píldoras mágicas, ¿no? Que es un trabajo diario que requiere un tiempo, que los resultados no son inmediatos, imagino, que lo vas viendo con el tiempo. Hay de Hay todo, ¿eh? Hay personas que sí, cambios sí, inmediatos. O sea, sí, 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 sí que los hay. Hay cambios inmediatos porque se resignifican las situaciones. Cuando una madre viene muy agobiada porque un hijo suyo ha hecho un graffiti en una puerta de un garaje y le ponen 3.000 euros de multa, ¿no? Y viene con una idea en la mente. Y cuando trabajamos con el menor, trabajamos con ellos en a lo mejor una sesión, ¿no? Y resignifica lo que ella estaba creyendo que significaba esa situación y empieza a ver información que no estaba vista, de ahí se sale totalmente diferente, ¿vale? Lo que no pasa inmediatamente es la incorporación de las herramientas nuevas, es decir, cuando eso, sí. uno aprende Mm, a tener una comunicación más afectiva y más efectiva, uno no empieza a usar la comunicación no violenta en un plis, uno no deja de claro, hacer juicios de la noche a la mañana, eso uno es. no se plantea por qué si tiene sentido lo que hace mi hijo así de golpe, porque por generación espontánea. Pero lo que sí sucede siempre es que la visión cambia de tal Cambia. manera que no puedes volver exactamente al lugar del que partías. Y eso es lo maravilloso. Entonces sí que hay cambios que son impactantes, ¿no? Y luego está el compromiso que cada uno tiene con uno mismo para realmente incorporar nuevas herramientas que te lleven a nuevos lugares, ¿vale? Son como dos cosas diferentes. Mm. ¿Podríamos las madres de alguna manera ser coaches de nuestros hijos? Sí y no. Una madre nunca es un coach, una madre es una madre, ¿vale? Y un coach es un coach. ¿Qué diferencia hay? Pues mira, la madre tiene la función específica de cubrir las necesidades psicológicas y físicas del ser humano que tiene delante porque todavía por sí mismo no lo puede hacer, ¿vale? Entonces, hay lo que dirían en el análisis transaccional, todavía hay una simbiosis. Uno más uno sigue siendo todavía uno, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una complementariedad, porque ese ser humano por sí mismo totalmente no está desarrollado como para sostenerse, ¿vale? Bien.
Otra cosa bien diferente es cuando una madre, consciente de su maternidad, consciente de que ella es uno y que su hijo es otro, aunque en este momento aún estén fusionados, vaya dando espacio, ¿no?, para que ese niño se individúe y sea una persona por sí mismo separada, con su propia personalidad, utilice herramientas de coaching. Ahí mola mucho. Yo soy ese tipo de madre. Yo Ujú, soy ese ujú. tipo de madre que soy muy madre, muy nutricia, muy de amor, de acompañar, de tal y de cual, muy, muy tierna. Y al mismo tiempo tengo un montonazo de herramientas que, como podríamos decir, acoplo a mi maternidad, ¿no? Para que pueda, pues podríamos decir, el niño ir encontrando sus propios recursos. Cuando yo estoy en una sesión de coaching infanto-juvenil o familiar, yo no soy quien cubra esas necesidades de esos niños Claro. que vienen delante de mí, porque yo no soy su madre. Y no vendría nunca bien que lo hiciera, porque eso no es mi papel, no es mi lugar. Entonces, Ujú. bueno, lo que sí podemos hacer es las mamás del mundo entero, y es súper recomendable incorporar las herramientas del coaching a la maternidad y a la crianza, pero ojo, como las deberíamos de incluir al trabajo, a la pareja, a las crisis, a cualquier cosa de la vida, porque el coaching, en general, llamamos coaching, ¿vale? Pero la es una herramienta que valdría para cualquier aspecto de la vida. Entonces, sí y no es la respuesta. Y claro, ¿qué pasa cuando aparece una madre o un padre que está empeñado en, a ver, haz algo con mi hijo porque yo ya no puedo hacer nada más? ¿Qué le Pues respondes? un descuento horrible, dar un niño por perdido, es la manera más rápida de infravalorarlo, ¿no? Entonces, cuando escucho estas cosas, lo primero es tener humanidad con ese padre, ¿de acuerdo? Porque de verdad lo cree, está absolutamente enredado ahí y no siente estar en disposición de usar recursos para cambiar eso, ¿vale? Entonces, lo primero, humanidad hacia el padre. No, nunca voy a juzgar a nadie que venga absolutamente desbordado con eso en su cabeza. Eso de entrada. Al mismo tiempo, no es real, ¿vale? O sea, lo tengo hiper claro que no es real, ¿no? Y que lo que tengo que hacer y lo que es mi trabajo es ir llevándole la atención a esa mamá y a ese papá a puntos ciegos que tiene, donde ve que precisamente y casi con total seguridad la forma en la que estaba tratando de arreglar el problema es la forma que creaba el problema, ¿vale? Entonces voy llevándole la atención y se dan cuenta de cosas que no habían visto y empiezan a vivir una experiencia de, uy, no me había dado cuenta. Y aquí hay que ser muy cuidadoso porque es fácil caer en la culpa. Y si te caes en la culpa, no ayudas tampoco, ¿vale? Porque la culpa es de lo más bloqueante que hay. Entonces, va a llevar a lo que llamamos movimientos de compensación, que de golpe, como me siento culpable, voy a tratar de compensar todo lo que hice, y eso al niño lo confunde mogollón, porque dice, o sea, pasamos de calvo a ¿Qué ha tres pasado? pelucas y vuelvo a recordar otra aquí, entonces no entiendo qué está pasando, no es claro, ¿vale? Entonces, lo primero es eh, que cuando llega el padre diciendo, yo ya no puedo hacer nada con él, humanidad, y segundo, de una manera muy cuidadosa y muy sana para el sistema familiar, ir llevando la atención a los puntos donde van hasta cierto punto dándose cuenta de cómo contribuyen al problema, y que el niño o el adolescente en realidad es un síntoma de algo que está pasando en el sistema familiar o social. Entonces, sin caer en la culpa, que no me interesa para nada, sí llevar a la responsabilidad de ir cambiando esas cuestiones. Y cosita a cosita, como yo tenía un jefe que decía, aceitunita en la boca, huesecito al suelo. Si te metes demasiadas en la boca, te atragantas, ¿vale? Entonces es ir poquito a poco cogiendo de todo lo que aparece aquello que, y aquí vuelvo con la palabra del principio, estructuralmente más disfuncionales, es decir, más problemas crea. A lo Ujú. mejor es casi siempre la comunicación es lo primero. Sabemos hablar muy mal, nos comunicamos fatal, fatal. Los dibujos, el telediario, etcétera, está todo lleno de juicios, reproches, ataques, amenazas, manipulaciones, sermones, lecciones. O sea,
Y dices tú, madre mía, si es que cuando ves todas las barreras comunicativas, yo recuerdo la primera vez que estudié las barreras comunicativas y dije, pero si no digo nada esto, no hablo. O sea, yo recuerdo esa sensación, ¿no? De decir, si no digo esto, si ya no amenazo, si no doy lecciones, si no alabo, si no advierto, si no explico, si no no sé qué, si no... ¿Qué coño hago? O sea, no hablo, le hago al niño, how, ¿qué le digo? Entonces, luego te das cuenta de que hay bueno, hay una barbaridad, pero no nos enseñaron. Y es que en casa normalmente hemos mamado una comunicación muy agresiva sin darnos cuenta, porque la gente cree que agresivo es dar una torta o decir un insulto, y para nada. Cualquier comunicación que vaya con la intención de cambiar al otro ya es agresivo. Entonces, claro, de golpe es como, pero ese es mi trabajo. Yo lo que tengo que hacer es cambiar a mi hijo para que sea lo mejor posible. Estás equivocada. Esto es lo que no has visto aún. Entonces, nunca le digo, estás equivocada y esto es lo que no has visto aún. Lo que hago es voy haciendo preguntas que llevan la mirada a un por qué sí tiene sentido que mi hijo se comporte así, hable así, haga esto así. Y desde ahí, si quiero acompañarle en aquella dirección, ¿qué estoy haciendo yo que lo contribuya a que no vaya y cómo puedo ir haciéndolo diferente? Ahí me mantengo, ¿vale? Sin juicio, sin machaque, sin nada. Ujú. Claro, es muy diferente a cuando doy conferencias o charlas que me pongo más borde graciosa, ¿no? Porque le digo, pero vamos a ver tal, pero luego en una sesión hay que ser muy cuidadoso porque la persona se está abriendo en canal, ¿no? Entonces, cualquier movimiento que no sea absoluta y profundamente respetuoso y comprensivo lleva a cerrarse y a no hacer el cambio, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Mm. ¿Y qué pasa si nos vamos a todo lo contrario? Aquellos padres que sobreprotegen a sus hijos, que la culpa es siempre de todo el mundo que hay alrededor, de los profesores, de los compañeros de clase, que es que no dejan vivir a su hijo. ¿Qué Ya. hacemos? Em, Bueno, para empezar, ese padre y esa madre tienen una visión propia del mundo como algo hostil, ¿vale? Y como lo ven hostil, tienen la idea de que estamos como en una lucha, en una guerra, ¿no? En juegos de poder continuos, porque lo viven así, ¿eh? No porque lo viven así, entonces como lo viven así, decodifican el mundo así, ¿de acuerdo? Entonces, el padre que sobreprotege es un padre profundamente asustado. El padre que sobreprotege es un padre que ni siquiera él mismo se siente con los recursos para gestionar del todo la cuestión en sí, es decir, la vida, los problemas, los conflictos, la adversidad, la incertidumbre, ¿vale? Entonces, eso es lo que le está pasando a un padre que tiene tendencia a la sobreprotección. Entonces, yo le puedo dar un montón de herramientas y decirle, no sobreprotejas. Formas de no sobreproteger, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro. ¿Y sabes qué va a pasar? Que no lo puede llevar a cabo. Porque el miedo interno que tiene es tan fuerte que cae ahí hasta sin darse cuenta. ¿Vale? Habrá otro tipo de padres que sobreprotejan porque tengan un conjunto de creencias de que eso es lo que tienen que hacer. Y entonces, cuando se dan cuenta de que hay otras formas de llevar la crianza a buen puerto sin pasar por ahí, directamente las cogen. Ahora, Diana, ¿cuál de las dos me encuentro más? La primera. La primera, es decir, el padre sobreprotector es un padre asustado, ¿vale? Entonces sobreprotege porque de verdad ve el mundo continuamente como hostil. Y entonces, aparte de que pueda tener un montón de creencias de que ese es su papel y que eso es lo que tiene que hacer, evitarle X dolor, X problema, X situación, quitarle las piedras del camino, creer que el entorno a mi hijo, este niño le manipula, la profesora le tiene manía, los tíos no sé cuántos, los tíos no sé qué, están ahí porque ellos viven ahí. Entonces, como ellos viven ahí, pues eso, traducen el mundo así. Entonces, el primer paso para esos padres sería que ellos salieran de ese lugar interno, que ellos tuvieran la conciencia de que el mundo no va contra ti, de que la vida no va contra ti. Yo siempre lo digo, pelearse con la vida es lo más parecido a pelearte con una planta. O sea, no tiene ningún sentido. La vida es un equilibrio muy curioso donde puedes ver desde el amor más profundo al odio más profundo, desde la ternura más suave a la violencia más agresiva, del extremo calor al extremo frío. Siempre vas a encontrar todas las polaridades en la vida y esas polaridades están dentro de uno.
La clave es cuando puedes ver el equilibrio. Los que están continuamente sobreprotegiendo solo ven una de las partes la mayoría de las veces. Y lo que tenemos que hacer es llevarle la atención a que vean que en la vida hay de todo, ¿vale? Y que las personas tenemos recursos para eso. Y que sus hijos también. Entonces, primero lo incorporan ellos y luego lo incorporan sus hijos. Es muy difícil que un padre acompañe sin sobreproteger si él está todavía atrapado en un montón de temores y de miedos y de inseguridades propias. Es que es Ujú. imposible, porque tú das lo que tú tienes y tú Claro. muestras el mundo como tú lo ves. No le puedes enseñar a alguien algo que tú no has visto. Entonces ahí es de las situaciones donde decimos, no sobreprotejamos, pero hace falta crecimiento personal. Sí, no es muy difícil. Una relación virtuosa con el miedo. El miedo es una emoción sanísima. Ahora, hasta que te toma y te controla. Entonces, si te toma y te controla, ya es un problema, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ayudar es a esos padres a tener una relación sana con el miedo, ¿vale? Cuando ellos tienen una relación sana con el miedo, entonces ellos, en vez de ir pegados a la colleja de sus hijos, no cojas tal, no hagas tal, empiezan a tener más distancia y empiezan a decir, bueno, ¿eso es realmente un peligro para su integridad? Sí, no. Y cuando es sí, están, y cuando es no, dejan que suceda. Pero quien está tomado por el miedo, todo es peligroso. Entonces se meten encima. Pero es porque ellos están tomados por el miedo, ¿vale? Entonces ven todo como un peligro. Entonces yo te Ujú. puedo dar un montón de claves, pero lo primero sería que trabajaran su crecimiento personal. Claro, yo no sé si te habrás encontrado, imagino que sí, alguna vez con algún caso. Yo es que en la zona en la que vivo hay mucho militar o hijo de militar y llevan una educación muy estricta hasta el punto en el que, bueno, creo que educan a veces en el miedo, ¿no? A sus hijos ahora. Claro, cuando te encuentras con una persona así, que no da su brazo a torcer para nada, ya le puedes estar contando misa que no da su brazo a torcer, son personas pues muy cabezotas, como se llaman en mi pueblo, ¿no? Eh, ¿te has encontrado alguna vez con gente así? Tengo la Que familia viven en llena de el miedo. militares y mi padre era comisario de policía de la secreta. Así que lo tengo bastante y además he tenido que trabajar con ellos. Un militar puede ser muy estricto, pero ¿sabes qué pasa? Son amantes de los hechos, ¿vale? Son amantes de los hechos. Entonces, lo que hay que saber es jugar al ajedrez con el ajedrecista. Entonces, cuando yo me he encontrado, y tengo casos familiares muy directos, personas a las que quiero profundamente, ¿eh? Pero es eso, tienen esa mentalidad como muy cuadrada. A más B es C. Y no hay D, ni E, ni F, ni G, ni H, ni I, ni J, ni K. ¿Vale? Bien. Es una cuestión de... mm, por ejemplo, yo recuerdo un ejercicio que le hice, además mandé la foto con el audio de la conversación con su hijo, ¿no? Y le dije, bueno, ¿cuáles son los acontecimientos a su hijo, ¿no? ¿Cuáles son los acontecimientos? Y decía, pues que llego a casa y lo primero que me dicen, coge tal, haz cual. Es que ni me preguntan qué tal el día. Y si no lo hago, me dicen, es tu obligación. Y es lo que hay. ¿Qué te crees? ¿Que vas a hacer lo que te da la gana? El mundo es así. Vete espabilando. Ta, 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 ta. Es que eres un desobediente. Tienes que ser más obediente. Tienes que tal, tienes que cual. Entonces, recojo todas las frases literales que dicen, por ejemplo, ¿no? Y luego, cuando tú escuchas esto, le preguntas al niño, ¿qué te cuentas? Pues yo creo que no les importo, que mi visión no es importante, que dicen que la casa es de todos, pero en realidad la casa solo es de ellos. Claro. Vale. Más cosas, que si se creen que metiéndome, frases literales estoy diciendo, si se creen que metiéndome todo el rato la bulla y castigando, quitándomelo todo, van a conseguir algo, están equivocados porque ya no me pueden quitar nada más, ya me da igual que me lo quiten todo, ¿no? Bien, cuando tú te cuentas esto, ¿cuál es la emoción? Rabia. Y cuando tienes rabia, ¿qué tienes ganas de hacer? Dice, pues de no escuchar, de no atender, de ser más olvidadizo, de pasar más, etcétera, ¿no? Bueno, y cuando esto lo repites una y otra vez y te siguen castigando y tal, pues que en mi casa no encajo, que no me entienden, que no me comprenden, que no tal, ¿no? Entonces ven el circuito. Eso es un hecho. Es que cae, ¡pum! Me da igual lo que tú puedas creer y lo que tú puedas pensar. Esta es la interpretación que hace tu hijo. Podrá ser real o no, pero ¿qué tal cuando te das cuenta de que tus comportamientos son interpretados por tu hijo de esta manera? Ya hay un impacto, porque serán duros.
pero quieren a sus hijos tanto como cualquier Claro. otro padre y cualquier otra madre, ¿no? Entonces llega otro momento de la sesión donde el niño empieza a darse cuenta de ciertas cosas y lo vamos confrontando y empezamos a ver que determinados cambios de puntos de vista, ¿de acuerdo?, conllevan a determinados cambios de comportamiento en el menor, que es lo que yo hubiera necesitado que me dijeran. Yo sí que quiero colaborar en casa, lo que también me gustaría es que hubiera un poco más de flexibilidad. Pongo un ejemplo de flexibilidad, pues qué tal, pues qué cual, pues que no sé qué, y de golpe ven que las demandas son pequeñas. Los niños no tienen grandes demandas. Y cuando decimos es súper desobediente y les hago coger la lista de cosas del día que normalmente hacen y a las que mínimamente se revelan, se dan cuenta de que el listado es estratosférico, pero que realmente a las cosas que ya por cabezonería deciden decir que no, a lo mejor son 2 o 3, pero el militar o esa familia en general pone la atención en eso como si fuera todo el listado. Entonces, claro, ahí llega esa toma de conciencia. Entonces, al final, yo no tengo que convencer a nadie. Lo que se tienen que ver son los hechos. Cuando sucede esto y se interpreta esto, se siente esto, se actúa de esta manera y estas son las consecuencias. Si actuamos de esta otra manera, se interpreta esto, se hace esto, se hace esto y se sucede esto. Y de las dos maneras estás educando, la casa también está ordenada, hay algo de flexibilidad, el niño se siente visto, etc. Entonces yo no tengo que hacer nada. Yo lo único que tengo que decir, tú que eres amante de los hechos, aquí tienes los tuyos. ¿Qué quieres hacer? Entonces yo no entro en pelea. Yo no entro en pelea. La cosa cae por su propio peso. Pero tienes que saber jugar al ajedrez con un ajedrecista. Y no Claro. entrar ni en valoraciones, ni en principios, ni en nada de nada. Porque si entras ahí, la partida la tienes perdida. Eso ya por descontado. Totalmente cierto. Bueno, Valeria, ¿qué es la educastración? Bueno, es cualquier tipo de acompañamiento a niños y adolescentes que pretenda cambiarles, Anular. anularles, Mm. eh, condicionarles a una manera de ser concreta y específica que no es inclusiva, sino que excluye partes del ser humano. ¿Me explico? O sea, no llores, no seas vago. Los niños buenos o las niñas buenas son, los chicos, los adolescentes sensatos son, o sea, todo lo que sea reducir a una visión de expectativas concretas rígidas a un ser humano, para mí es educastración. Cualquier anulación de las emociones, cualquier represión de los talentos porque no son los que los padres valoran como positivos, ¿no? O sea, al niño le encanta ser gamer, ¿no? Y los padres dicen, no, 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 eso es una chorrada, eso es un hobby, eso tal, eso cual, y lo empiezan a tratar de cortar, ¿no? El niño quiere ser bailarín, el niño lo que sea, ¿de acuerdo? Y empezamos a cortar el talento, la emocionalidad, la expresión de su personalidad porque es diferente a la nuestra y queremos que encaje en una expectativa concreta. Todo eso es castrar. Y a eso lo llamo yo educastración. Y su opuesto es la eduhumanización. Es decir, cuando voy a educar viendo al ser humano como completo, holístico, como todo lo que habita a mi hijo es humano y tiene sentido que esté. Entonces lo que tengo que hacer yo es saber lidiar con eso, no tratar de cortarlo porque a mí me sobrepasa. Porque volvamos ahí, cuando educastro no es porque quiera lo peor para mi hijo, sigo queriendo lo mejor para mi hijo, pero lo veo a lo mejor triste y le digo, venga, te tienes que animar, que no te pasa nada. ¿Sabes cuántos niños hay por ahí pasando hambre? ¿Sabes cuántos chavales adolescentes no tienen ni qué poner si tú andas aquí quejándote o cuidan de sus padres enfermos? O no sé. Y todo eso es porque yo tengo dificultad para lidiar con la tristeza, con el miedo, con la ansiedad, con Sí. la preocupación, con el riesgo, cuando la adolescencia es una etapa de riesgos inherente, es natural, es además adaptativo y funcional. Entonces, el padre tiene dificultad con eso y entonces empieza a castrar. Tacatrá, 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 tacatrá. Y claro, el chiquillo, en cuanto empieza a mirar un poco fuera del espacio de la familia, cuando llega a la adolescencia, y ve que lo que le habían dicho como verdad absoluta no es una realidad completa, el cabreo es monumental. Y entonces empieza todo un proceso de rebeldía. Y entonces es cuando decimos que la adolescencia es tremenda. Y la Sí. adolescencia es una etapa tan bonita como cualquiera,
Y me quedo con una frase que escuché ayer de una chica que se llama Eli, una psicóloga, que dijo, no es ni siquiera una fase de transición. No es una fase que no tiene entidad propia porque es una fase puente, no. La adolescencia es una etapa con consistencia propia, con valía propia, con enjundia propia. No es algo que es para irte del niño a adulto, no, es una etapa maravillosa Sí. y ha de ser respetada y valorada como tal. Ujú. Pues fíjate que hoy he tenido yo un caso en clase, porque además creo que en la escuela es puede que en la casa educastremos, pero es que en la escuela también se castra mucho, sobre todo la El creatividad, sistema ¿no? en sí mismo ya es castrado. El sistema educativo que tenemos aquí en nuestro país. Un chaval que es de altas capacidades y bueno, pues me ha sacado un 4 en un examen por despistes muy absurdos, ¿no? Realmente luego pues se le nota que no tiene motivación por aprender este tipo de asignaturas. A él le gusta hacer lo que hace en su casa, que es aprender por sí mismo. Él está mucho con el tema de los videojuegos y tal, pero bueno, está viviendo su mundo a través de esos videojuegos, ¿no? Y cuando le he enseñado la nota y ha visto el examen, le he preguntado, digo, ¿tú cómo te sientes cuando ves esto? Y fíjate, el chaval con 15 años me ha dicho, solo es un número sobre un papel. Y así es. Fíjate, fíjate qué capacidad de ver las cosas con absoluta claridad en Y ese además, momento. fíjate, y ahí yo hubiera hurgado un poco más, digo, estupendo, es solo un número en un papel, y dime, ¿qué sientes con este número sobre este papel? Porque Sí, te sí, no, sí, he contestó hurgado, he un hurgado. pensamiento, te contestó un pensamiento, no te llegó a decir, esto es muy típico de los alta capacidad, antes de que se me vea la emoción, muerto. Entonces, ¿qué te contestó? Que le daba igual, que no le producía, que si hubiera un 10 en ese papel, que le produciría la misma emoción. O sea, Pero no te dijo ninguna. la emoción. Ninguna, dijo que ninguna. No es posible, no es posible. Ya lo Todo el sé, rato ya lo estamos sé, sintiendo, es un mecanismo de ya lo sé, pero defensa es como un un día, mecanismo de defensa. claro, como un día de fiesta. Totalmente de acuerdo. Es un número sobre un papel y no tiene mayor valor más que el que tú le des. Si él no le da ningún valor, fenomenal. Pero que sea honesto. Que a veces todas esas reacciones, sobre todo cuando son adolescentes, son más respuestas ya muy bien aprendidas para que no se me vea la vulnerabilidad. A nadie le gusta suspender y no creo que él vaya a ser una excepción. Y entonces ahí quizás haya habido algo de incomodidad y quizás no se le quiso dejar ver demasiado. O estaba totalmente tranquilo, pero entonces habría dicho tranquilo, estoy bien. Pero no dijo la emoción el pillín. Que le da igual, él dice que le da igual. Eso Pero es bueno, un aún así, pensamiento. Que me da igual, mantenido sigue siendo una valoración, no una emoción. A la Sí, sí, hora sí. de qué sientes solo puedes decir tristeza, alegría, miedo, no puedo decir otro pensamiento. O sea, pero son muy esquivos en esas etapas. Sí, 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 pero que el chaval tiene muy claro lo que él quiere hacer y él dice que lo que está aprendiendo en la escuela no le sirve para lo que él quiere. Y le entiendo. A mí me Lo pasó tiene igual. clarísimo. Sí, Suspendía, sí, no suspendí el recreo porque no se podía suspender, pero yo recuerdo estar en séptimo con 7 cates. Me sí. interesaba nada, cero. Era aburridísimo para mí, horrible. Bueno, yo he conseguido, porque ya me he sentado a hablar con él y me ha explicado que era un videojuego, un roleplay, o sea, tú eres un personaje que lleva una vida paralela a la tuya real, ¿no? Es una historia que me ha estado contando y bueno, pues yo le he propuesto que por qué no hacía lo mismo, pero en inglés. Digo, Claro. yo tiro Tenemos el para inglés, ¿no? lo mío. Digo, voy a tirar para lo mío. Digo, ¿por qué no haces lo mismo pero en inglés? Y por lo menos pues así aprendes el idioma. Digo, yo sé que aquí a través de los libros no lo vas a aprender porque tú ya te has negado a esto. Digo, pero ¿por qué no lo intentas? Ah, pues sí, pues no lo había pensado y tal. Pero fíjate el haber estado con él una hora hablando y escuchándole. O sea, fíjate qué importante es escuchar Claro. y escuchar y escuchar a los adolescentes, ¿eh? Exacto. Fíjate que ahí, eh, si quieres una propuesta, ¿quieres una propuesta? Claro, claro, Cuando, siempre. cuando
alguien te dice que se va a mundos paralelos, en vez de plantear directamente hazlo en inglés, yo plantearía un desafío dentro del propio juego. Es decir, me consta que ya vivir en otra época de la historia, futuro o pasado, es diferente, igual que vivir en un país también es diferente. ¿Cómo sería una vida totalmente alternativa en un lugar donde la lengua nativa fuera inglés y pudieras relacionarte con gente que vive una realidad completamente diferente a la que tú vives? Me pregunto cómo sería. Te he hecho un desafío. ¿Podrías presentarme un mundo así? Entonces, ya no es Los retos, haz, los haz famosos retos. esto, ya no es esto, es me Sí, 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 pregunto sí. y te desafío. Entonces, es como, uy, ya con las preguntas de cómo sería un lugar así, de otro pasado, porque ¿por qué se van en un videojuego a otros lugares? Porque suelen estar muy castrados en la vida presente y en el Ujú. videojuego pueden vivir experiencias que no se pueden vivir en la vida real. De hecho, hay un documental en Netflix maravilloso del origen de los videojuegos y cuando apareció Final Fantasy y todos estos primeros Street Fight que eran muy violentos y todo esto, eh, la gente podía dar salida a una parte agresiva que todos tenemos, pero que socialmente no la usamos, obviamente, ¿no? O ser otros personajes, otros mundos, otras cosas, y por eso ha tenido auge los videojuegos, porque a veces es tan fuerte la educastración que darle rienda suelta a la totalidad de mi personalidad es imposible aquí. Y sería genial que pudiera ser así. No hablo precisamente de la agresividad, hablo de cualquier otro aspecto, ¿no? Que esté como condicionado por la sociedad en la que él viva, su familia, su colegio o lo que sea. A mí me encantan los videojuegos. En esta casa están todas las consolas del mundo mundial, no te lo imaginas. Xbox, Claro. PS3, Nintendo, tal. Y yo disfruto jugando con los mundos, los juegos de rol. Me parece súper creativo, fascinante. Y siempre y Mm. cuando haya un gran parte de mi tiempo esté en la vida real, que es ahí donde se te puede ir la pinza y donde ellos tienen que entender que no sería sano, ¿no? Que tienen que tener un yo digital, pero también un yo real, porque la vida pasa aquí, no pasa en el juego. Ujú. Creo que me parece un incentivo para la creatividad, para un montón de cosas que es fascinante. Yo no estoy nada en contra de los videojuegos, estoy Claro. en contra de cualquier cosa que cope tu vida hasta que no haya nada más. Y te lo diría igual del deporte o te lo diría igual de cualquier otra cosa. Las vidas tienen que ser ricas, tienen que tener varios aspectos, entonces nada puede vampirizarlo hasta tal punto que no tengas nada más. Entonces me Ujú. encanta eso que dijo el chaval, mundos paralelos. Yo soy súper fan de los mundos paralelos Sí, sí, y, sí, sí. y se ve también con, por ejemplo, muchos adolescentes son fanáticos del manga y de Sí, sí, sí. los cómics o las novelas gráficas. Japonesas. Mm. Exactamente, porque te vas a mundos paralelos. De Mm. hecho, es de decir que me he encontrado a muchas chicas, principalmente chicas, chicos no me he encontrado ninguno, que por ejemplo han empezado a vivir su orientación sexual lésbica o también dicen pansexual y todas estas cosas que ellos hablan con tanta, para mí tanta novedad, ¿de acuerdo? Y las primeras conexiones con esto vienen a través de esas novelas y de esas historias y empiezan a identificarse con esos personajes porque tienen algo que en la novela gráfica les habla de ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece también fantástico, hay que respetarlo. Bueno, yo es que respeto todo, o sea, menos la violencia, todo. Claro, fíjate que nos dicen por aquí que es imposible estar una hora con cada alumno. Efectivamente es imposible, pero mira, yo he aprovechado que tenía una guardia con ellos y he aprovechado esa hora para hablar. Obviamente no se puede hacer en el sistema educativo que tenemos, pero sí que los padres podemos hablar con nuestros hijos el tiempo que queramos, que no son Mira, solo los profesores, no nos olvidemos. durante varios años, muchos años, casi 7 años, yo estuve yendo a los coles en la hora de tutoría, porque conseguí un colegio donde me dejaba la hora de tutoría. Y yo hacía actividades de este tipo en el aula con todos a la vez, actividades de introspección. No puedes estar una hora con cada chaval, pero Claro. puedes orientar tus tutorías de otra manera.
claro, No puedes estar una hora con cada chaval, pero es que no hace falta una hora, hace falta las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Y a veces son 3 preguntas en un pasillo las que dejan al chaval pensando, ¿vale? Y es suficiente como para que en 2 o 3 días le vuelvas a preguntar, ¿y qué tal con esto? ¿Ha habido algún movimiento? ¿Has pensado en algo? Es la manera de acompañar. No nos confundamos. El otro día hablando con una pediatra me pasaba lo mismo. Decía, ojalá tuviera yo el tiempo para hacer las consultas como quiero. Hizo el infanto juvenil recientemente, una tía fantástica, y dice, no veas cómo han cambiado, Valeria. Mis consultas en pediatría, en la seguridad social, teniendo el mismo tiempo por la habilidad de saber preguntar y por la capacidad de ver las estructuras de las cosas. Es decir, cuando veo, ya cuando hablan, yo no me quedo con la historia. No me voy detrás de la historia, veo lo que está sucediendo de fondo. Y le hago 2, 3 preguntas a esa madre, a ese padre, a ese niño, y dejo sobre la mesa alguna idea, ¿vale? Entonces, muy importante, no se trata tanto de tener tiempo, sino de tener las herramientas que hagan que optimices el tiempo del que tienes, ¿vale? Y creo que eso los profes lo pueden hacer. Muchas veces vamos por las clases, por los pupitres, vamos viendo los ejercicios y en un momento determinado te bajas a la altura del menor y le haces una pregunta sobre algo y ahí tienes 2, 3 minutos, 5 minutos que está todo el mundo trabajando, sabes que va a haber antenas alrededor, porque esto siempre pasa, en cuanto baja la tal, yo que, es que he trabajado mucho en cole, en el momento que te acercas hacen todos los de alrededor. ¿Vale? Bueno, pues lo puedes llamar a tu mesa, puedes hacer un montón de cosas, pero se puede. Claro, se puede, pero si tienes la mirada y si tienes las herramientas. Más importante que la herramienta, la mirada. Y después de la mirada, las herramientas. Y cuando ya tienes esas 2 cosas, vale, tienes el tiempo que tienes, aprovéchalo lo mejor que puedas. Es lo que hay. así es. Venga, vamos con la última pregunta por aquí de las mamis. Si tu hijo no quiere hablar, aunque tú lo estés intentando, ¿qué hacer? Bueno, lo primero que hay que ver es qué está creyendo que pasa si habla. Cuando los chavales ya no quieren hablar, es porque han comido sermones hasta intoxicarse, ¿vale? Que cada vez que hablaron les dijeron lo que tenían que pensar, fueron juzgados, no escuchados, aleccionados, etc. La comunicación se corta cuando no la percibo como un entorno seguro para expresarme sin que me juzguen y sin que me traten de cambiar. Entonces lo que tendríamos que ver es a esa madre preguntarle, cuando has hablado con tu hijo desde que era chiquituso, ¿qué hacías? A cada cosa que te decía le decías, no, cariño, tienes que darte cuenta de que tal, de que eso no es así, de que no, 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 sí, 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 ja, ja, ja. Entonces, si tú has estado diciendo lo que tiene que pensar o cuando ha dicho alguna cosa que para ti es inaceptable, una burrada, ¿no? Por ejemplo, mi hijo viene hoy del cole y le dice, porque estábamos hablando de bueno, una cosa, y dice, pues cojo y le doy un cabezazo que lo tumbo. Y yo trago saliva, digo, te enfada mucho, ¿verdad? Te enfada mucho eso que ha dicho, sí. No me quedo con un cabezazo que le tumbo, ¿vale? Sino que con escucha activa le devuelvo lo que veo que le está pasando. Eso te enfada mucho, ¿vale? ¿Y qué podrías decirle? Si ya quiero entrar en una pregunta, que no sería eh, una, que no sería escucha como tal, pero puedo también preguntar, ¿no? Es decir, y además de pegarle un cabezazo, ¿qué más cosas podrías hacer? Pues decirle que de eso nada, ¿qué tal? Y entre el cabezazo y decirle eso nada, ¿cuál crees que te va a venir mejor a ti? ¿Vale? Me quedo más a gusto con el cabezazo. Te entiendo, estás muy, muy enfadado, ¿eh? Para quedarte mejor con el cabezazo, ¿eh? Digo, vale. Y entonces empezamos todo un espacio de escucha hasta que él, al expresar, incluso se desahoga. Y cuando se Suelta. desahoga, al final hablar es la mejor opción, ¿vale? Claro. Pero tiene que haber todo un espacio, porque ahí pone Patricia, ay madre, qué difícil es eso, sí, te entiendo. Para mí también es difícil, pero como le decía a los padres de Rayos X, que estoy dando ahora una formación en un proyecto europeo de Rayos X para padre, y decía a una madre, es que es difícil, Valeria. Digo, mira, míralo así. Si de cada 10 veces que hablas ahora como hablas, empiezas por cambiar 2, estás teniendo 2 oportunidades maravillosas para que tu hijo se exprese. Ya eso es un montonazo, ¿vale? Y luego, a medida que practiques, a lo mejor se convierten en 4, porque te darás cuenta de lo que sucede cuando te callas.
Cuando empiezas a escuchar, ellos empiezan a hablar y entonces empiezas a ver los beneficios de esto. Entonces te van dando ganas de hacerlo cada vez más. Y luego llegará el día que estarás hasta la peineta agotada y ni escucha activa, ni Dios que lo fundó, y probablemente digas, a la mierda, ¿sabes qué? Que ta, y vale, pero será menos veces que las que era tu Eso manera es. habitual. No vamos Ujú. a la perfección. Yo no soy Buda, ¿vale? Soy una madre que a veces estoy agotada y tengo la correa cortísima. Y hay otros días que digo, oye, pues mira, hoy puedo escuchar, hoy no estoy reventada, hoy tal. Pues eso, si de cada 10 consigues ir reconquistando 3 4 pues dices, ostras, pues ya vamos creando espacio para otras cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo haría. En vez de buscar perfección, empezar por cambios pequeñitos y más escucha activa, que implica no meter moja, que nos encanta meter moja. Nos encanta decir lo que tienen que hacer. Y esto es algo que tienen que entender todas las madres y padres de adolescentes, y es, si tú acostumbras a tu hijo a que escuche de ti lo que tiene que hacer, no lo estás entrenando que aprenda a pensar. Entonces mañana estará buscando a gente que le diga qué tiene que hacer. Y adivina quiénes van a ser los siguientes en la lista. Sus iguales. Y entonces es cuando te encabrona muchísimo decir, Claro. ¿por qué hace más caso a sus iguales que a mí? Bueno, es que primero es propio de la edad, pero sí, y solo sí, desde que era chiquitín, has estado creando espacios para la escucha, ahora además de escucharlos a ellos, tiene criterio propio. Y esto ya es algo, ¿vale? Porque lo llevas enseñando a pensar todo ese tiempo. Y si no lo hiciste, dijiste, ay, ya no lo he hecho, ya es tarde. No, no, no es tarde. Tú sigue haciendo escucha activa y ellos dirán, vaya, mis padres empiezan a tratarme como un adulto. Y entonces volverán a contar contigo. No vas a ser su persona favorita del mundo en este momento, pero No, sí de las más importantes, ¿vale? sí. Y por lo tanto tienes un sitio de honor todavía. Entonces, bueno, escucha más, habla menos y luego, por ejemplo, algo muy importante, aprender a expresarte sin culpar, más con mensajes y yo y menos con mensajes y tú. Por ejemplo, si tu hijo llega tarde a cenar cuando habéis quedado a cenar a una hora, en vez de decir, es que siempre llegas tarde, decir, cuando quedamos a las 9 y veo que son las 9:30 y no has llegado, me siento súper frustrada, porque para mí es muy importante compartir la cena contigo, ¿vale? Fíjate qué diferente. No tiene nada que ver con echarle una bronca y todo lo que he dicho es relacionado conmigo, no con él. Cuando veo qué tal, yo me siento así porque esto es importante para mí. Y ya no hay un ataque, estás usando los mensajes y yo. Entonces, claro, el espacio de comunicación es completamente distinto. El niño ahí se abre más, expresa más, comparte más, porque no hay un ataque continuo. Entonces, Claro, cuidado, no confundamos con los chantajes emocionales. Que claro, me hace sentirme también los hay. fatal. Ahí cuando empezamos a decir, cuando veo que son las 9 y llegas a las 9:30, me siento fatal porque me hace sentirme fatal. Eso es un chantaje. Ya Claro, el dedo claro. se fue para allá. ¿Vale? Ahí Ya el cuidado. dedo se fue para allá culpándoles de nuestra emocionalidad cuando mi emocionalidad es completamente mía. De hecho, esto se ve mucho en casa, que a uno de los dos padres le sienta de una manera una cosa y al otro de otra. Intensidades diferentes, emociones diferentes, por lo tanto no es lo que hace el menor, es como tú interpretas y lo que tú, el significado que tú le das a el que llegue tarde. Si al que llegue tarde no me respeta, es una emoción. Si está enredado con sus amigos porque ahora mismo es lo que más le mola en el mundo Claro, mundial, ¿vale? claro. Y ni cae del guindo que estamos esperándole para cenar, o si cae, está la presión que siente por quedarse, que decide, elige llegar tarde, es muy diferente que pensar me está tomando el pelo, ¿vale? Mm. Entonces, claro, si en función de lo que te cuentes vas a sentir y en función de lo que sientas vas a actuar y entonces la vamos a tener. Totalmente cierto. Luego, eso no quita que haya que poner límites Hombre, también, ¿no? claro, los mensajes y yo es una manera súper clara de poner límites, donde voy a detectar mi necesidad y voy a decirle claramente que para mí esto es importante y que qué podemos hacer para que ambos lo cumplamos. Y tienen que cumplirse. Pues esto, es que es la convivencia. O sea, necesitamos que haya convivencia y cada uno va a poner encima de la mesa cuál es su necesidad. Y encontraremos caminos donde las necesidades de ambos se cumplan.
¿vale? Ahí entra un poquito la flexibilidad también. Límites y flexibilidad. Es un equilibrio difuso, pero muy importante. Y se consigue escuchando. Escuchando, hablando de mi necesidad y viendo la suya y encontrando creativamente puntos intermedios. Y se puede hacer fantásticamente bien. Esto no es física cuántica, pero claro, te tienes que salir de esa posición de padre, de ordeno y mando, de aquí se hace lo que yo digo. Y ahí los padres creen que pierden autoridad. Y no, lo que pierden es autoritarismo. Y no, como no saben cuál es el otro espacio, no lo sueltan. Pero cuando tienen las otras herramientas, dicen, ostras, es que esto es mucho más potente. Es que esto es mucho más potente. Por ejemplo, me decía una madre en la escuela de padres de Rayos X, decía, ¿tú te puedes creer? Yo me reía mucho, tengo mucho sentido del humor. Hoy estoy un poco más cansada y más seria, pero yo me meo de la risa con estas cosas. Además, genera un ambiente muy cachondo. Entonces, estábamos allí y dice, ¿tú te puedes creer? Muy encerrada ella, en que el guarro de mi hijo se quita el pantalón y deja en el suelo con el calzoncillo dentro, o sea, los calcetines, el pantalón y los gallumbos, con Dentro. frenazo incluido. Y yo, ¡ah! Venga a reírme. Y le y dice, y tengo que entrar. Y por más que le digo, me toca a mí coger los calzoncillos, los pantalones, los calcetines y el huevón ni lo lleva a lavar. Digo, me voy a ir a vivir a tu casa. Porque a mí también me mola quitármelo todo y dejarlo ahí y luego que aparezca el elfo Dobby y me aparezca en el armario, lavado, planchado, perfecto. Digo, yo también me voy a ir a vivir a tu casa, es el chollo pollo. Y la madre, pero tú ya no lo harías. Digo, si me lo hacen, ponme a prueba. Ponme a prueba. Vamos. Todos, lo haríamos todos. Pero vamos a ver, si me lo hacen, digo, yo sinceramente, vamos, me subo a la ola de tu hijo. Lo que pasa, soy fan de tu hijo. Totalmente fan. Está consiguiendo lo máximo con el menor rendimiento. A tu hijo en una empresa lo contratan. Mínimos recursos, máximo resultado. Una mente súper eficaz. Y la madre, no puede ser lo que me estás diciendo. Digo, sí. ¿Y cómo lo hago? Porque ya le he gritado, ya lo he castigado, ya le he dicho todo. Digo, bueno, prepárate, eso no funciona nunca, ¿sabes? Dice, pero es que claro, yo entro en esa habitación, digo, habitación de adolescente, piso franco, es su espacio. Punto número 1. Ropa que no sale de la habitación y que llega al cubo, ropa que yo no lavo. Es una decisión que tú tomas. No le digas a él lo que vas a hacer, dile lo que tú vas a hacer. Yo no lavo. No lavo calzoncillos con palominos enroscado en pantalones con calcetines en el suelo. No lo lavo. Decido no lavarlos. Decido no lavar tazas, ni bandejas, ni cosas que haya en la habitación. Decido no cambiar sábanas, aunque duermas en un velcro marroncito, es tu sábana, ¿vale? Decido no entrar ahí. Así lo decido. La madre, pero esto es una casa, la casa tiene que estar limpia. Digo, es que no te das cuenta de que aún hay espacios que hay que respetar, que son su espacio. Ahí tiene él que aprender todo lo que implica esto. Entonces, la madre estuvo aguantando y claro, el curso es cada 15 días. Y decía la madre, no puedo. La torre de ropa se cae de la silla. Digo, tú espera, sé paciente. Llega ese día que con lo presumido que está, va a querer la sudadera blanca de marca Pija que tiene debajo de la torre inmunda de ropa y ya no tiene más, ya no tiene más, ya no hay más. Entonces no le quedará más remedio y dirá, mamá, y esto va a pasar así, mamá, ¿dónde está mi sudadera? Ah, pues no lo sé, a lo mejor allí, bajo la torre de pizza. Mamá, tengo la sudadera sucia. Claro, cariño, es absolutamente comprensible. No la ha visto en el cubo, no la ha lavado. Exactamente. Al final, por su propio peso, porque no queda más remedio, llevará la ropa al cubo. Eso es.
Eso es. Bueno, Puede ser, Valeria, claro, puede ser hasta un día que no ponga más lavadoras. Se pueden hacer muchas claro, cosas. claro, efectivamente. Oye, me ha encantado terminar este directo con esta anécdota tan divertida. Nos hemos Sí, reído mucho. sí, Me ha sí. encantado. Los palominos me han encantado. El palomino es que es... Así, es que sucede y es así. ¿Qué no Muchas tiene un madres, palomino? Vamos a ver, si es que esto claro, forma parte de la vida. muchas madres se habrán sentido ahora mismo identificadas con lo que acaba de contar. No nos queda, por desgracia, no nos queda más tiempo en Instagram, se nos va a cortar ya. Ha sido un placer contar contigo hoy aquí en Adolescencia Positiva. Igualmente. Esperamos bueno, que volvamos a verte muy prontito. Seguimos tus cuentas, seguimos tus directos, que no paras. Hay una Tómate cosa un respiro. importante, que ahora vayan a mis historias, que entramos en un sorteo de un material totalmente gratuito, porque hoy es el Día del Niño, y Sí, regalamos 10 kits para trabajar en casa, padres e hijos de Workbook para desarrollar el talento, pues completamente aprovechar. gratuitos. Así que todo el mundo vaya a mi perfil y Eso entre en el es. sorteo, que tenemos una semana y hoy por Día del Niño no podía ser de otra manera que fomentar Claro que el sí. talento. Así Claro que que sí. Pues muchísimas muchísimas gracias. gracias, de verdad, por tu generosidad, por tu tiempo, Nada, por tu complicidad y por tu buen humor. Y muchas aquí gracias. tienes tu casa cuando quieras, ¿vale? Encantada, cuando quieras repetimos, ¿vale? Muy Un bien, abrazo gracias, a toda tu Valeria. comunidad y nos vemos pronto. Hasta Un luego. beso. Chao. Bueno, pues ya está. Cortamos ya porque no nos queda más tiempo. Nada, muchas gracias a todas por haber estado aquí. Sí, voy a intentar grabarlo ahora para que se quede guardado en el IGTV, ¿vale? De aquí, del canal de Adolescencia Positiva, para que podáis verlo entero si os habéis perdido cualquier cosita. Muchas gracias por los corazoncitos, los he estado viendo todo el tiempo, me han encantado. Ha sido imposible responder a todas las preguntas porque ya veis que Valeria es una gran comunicadora y que lo explica todo con mucho detalle, muy clarito y yo creo que la hemos exprimido todo lo que hemos podido, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, nos volvemos a ver en otro directo en cuanto pueda, ya sabéis que os aviso enseguida en las historias, ¿vale? Muchos besitos y que tengáis un feliz fin de semana a todas. Besos, chao.